vamos a hablar de este tema que le tiene a la gente enormemente interesada y enormemente llevada al extremo, creo yo. Y no que sea para nada inocente lo que pasó, pero nos fuimos a lugares un tanto extraños. A ver, ¿qué fue lo que pasó exactamente? En una reunión en Dharamsala, en la India, un niño se le acercó al Dalai, dijo que se le podía dar un abrazo, y el Dalai Lama dijo que sí. Y luego se dieron un beso, y entonces él decidió que lo besaba en los labios, cosa que ya es así como bastante cringe, ¿no? Y luego sacó la lengua y le dijo al niño que le chupara la lengua, y el cringe fue órdenes de magnitud mayor, por supuesto. Es decir, el video es bastante siniestro. Bueno, y todo el mundo se lanzó a matar al Dalai Lama. Yo lo primero que me pregunté si no habría aquí alguna tradición que a lo mejor fuera de lo más común, que los pequeños le chupen la lengua a los abuelos, por horrible que parezca, si esto pasaba en la India o en el Tíbet o en algún sitio así. No ocurre, pero por lo menos le di la presunción de inocencia al Dalai Lama hasta que lo analicé. De hecho, vi dos diarios de la India, el India Times y creo que The New India, donde se analizaba el asunto, porque en el Reino Unido alguien se apresuró a decir, bueno, es que en el Tíbet se saludan enseñándose la lengua. Pues mira tú, qué amables y qué agradables, como yo vaya al Tíbet y alguien me saluda diciéndome, le zumbo, nada, le zumbo, pero vamos, me sentiría yo con plan de, ¿qué te pasa a ti, loco? Pero sí, se saludan así, pero no hay ninguna tradición, ningún antecedente, incluso en toda la vida del Dalai Lama, para que el chuparle la lengua a otra persona fuera considerado algo razonable, aceptable, y menos que un niño lo haga con una persona de 87 años. Bueno, menos que lo haga un niño, la persona de 87 años es lo de menos. Bueno, yo ni siquiera estoy seguro que la intención del Dalai Lama fuera sexual. Igual si se le está ya yendo la olla y se le ocurrió que esto era simpático, que no lo es clarísimo que no es simpático, pero creyó que era simpático, pues no lo era, tan no lo era que rápidamente ofreció disculpas, pero esas disculpas que son a medias. Me quiero disculpar por el daño que pueda yo haber causado. No, si lo que tienes que disculpar es de lo que hiciste, no del daño que causaste. Si alguien resultó ofendido, me quiero disculpar con ellos por haber hecho tal cosa. No, mira, no, eso no es una disculpa. La disculpa es, siento mucho haber hecho tal cosa. El hecho de que haya tenido consecuencias, eso es algo de lo que no me puedo disculpar yo. Pero sí me puedo disculpar por haberlo hecho. Pero bueno, estas disculpas que son más falsas que John Travolta haciendo el papel de Marilyn Monroe en una biopic de bajo presupuesto, y no me gustó tampoco la presunta disculpa del presunto Dalai Lama. Pero hay un nivel de hipocresía incluso en la forma en que reaccionó muchísima gente. Y voy a explicar por qué. Hace poco más de un año, decía yo, publiqué esto, el temible Dalai Lama, el lado menos comercial de, entre comillas, su santidad. La gente ha optado esta semana por escandalizarse por un espectáculo muy desagradable, muy creepy, donde un señor mayor, que se supone que es su santidad, le pide a un niño que le chupe la lengua, que ya de entrada que le dio el beso en los labios y luego le pide que le chupe la lengua. Y a veces como el niño hacía para atrás y él le tiraba un poco del brazo y está todo mal, no hay nada que esté bien allí, salvo que hay, y peor para remate, hay unos monjes alrededor que se ríen y aplauden. Si es tu nombre, no, vamos, todo está mal allí, pero ahora se escandalizan por el Dalai Lama, cuando hace años se sabe quién es el Dalai Lama, cuando hace años se habla de los abusos sexuales en los propios monasterios budistas tibetanos que dependen del Dalai Lama.
A todo el mundo le dio igual. Pues es como los católicos, ¿no? Es normal que si eres monje, pues te metes con niños, que no lo es, evidentemente. Desde hace mucho se sabe que el Dalai Lama apoyó el programa nuclear de la India. Desde hace mucho se sabe que este príncipe de la paz, que le dieron un Nobel de la Paz, encabezó la guerrilla de su país en contra de la invasión china, lo cual no pretendo defender la invasión china del Tíbet, aunque yo no sé si los tibetanos están peor con los chinos, que como estaban bajo el régimen feudal del Dalai Lama, que tenía esclavos. Ese señor simpático de los gafitas oscuras, tenía esclavos. Y ahora que tiramos las estatuas de todo el mundo que tenía esclavos, la gente sin embargo le seguía besando los pies al Dalai Lama, que cuando era pequeño tuvo esclavos hasta los 17 años por ahí. El Dalai Lama siempre ha sido amigo de nazis como Serrano el chileno. Lo último que consignábamos en este video es cuando Georg Haider, que era el líder del partido neonazi austriaco, creo que ya desapareció por allí, le regaló una de estas bufandas de seda blanca, que es el mayor regalo que te puede hacer el Dalai Lama, y le hizo multitud de carantoñas y se paseó con él de la mano. Y ¿para dónde vas tú, rey de la paz, si es un nazi de mierda? Y todo eso que ya se sabía no escandalizaba a la gente. La familia del Dalai Lama ocupa buena cantidad de puestos en el Congreso del Tíbet, en el exilio que está en la India. Es un nepotista del demonio que tiene a su gente viviendo allí cobrando salarios que no se merece. Ha jugado a la política como los políticos más sucios. Probablemente si te metes en política haya que hacerlo, pero entonces no te vendas conmigo que eres el tío más limpio del universo. Y esto se sabe cómo maneja el Congreso del Tíbet en el exilio. Todo esto era conocido. Yo no fui a ningún lado extraño a encontrar los datos, como no voy a ningún lado extraño para encontrar los datos que difundo. Simple y sencillamente difundo datos que la gente prefiere que no se difundan, y sea el autoayuda o sea el Dalai Lama. Pero esto se sabía y la gente optó por no escandalizarse. Ahora con la lengua del Dalai Lama es el acabose, es el fin, no hombre, a ver, es horroroso, absolutamente repugnante, lo que ustedes quieran, pero ahora te preocupa eso. Y todo lo anterior que estuviste callado, ¿cómo lo valoramos? ¿Cómo entendemos que esto te parezca aterrador y otras cosas no te lo hayan parecido? ¿Dónde estamos jugando a la doble moral? Sobre todo los que más se han azotado en el suelo, como si fuera realmente sorprendente que este tío pues es quien es. Eso fue lo que me llamó más la atención de todo el escándalo de la lengua del Dalai Lama, y esto por supuesto pues no le agradará muchísimo a muchísima gente, pero lo siento. Lo que hizo el Dalai Lama es bastante desagradable, es enormemente desagradable, no es bastante desagradable, es que he visto el vídeo 2 veces y ya no lo quise ver una tercera porque es muy cringe, pero si te vas a escandalizar porque el Dalai Lama hace cosas cringe, pues escandalízate desde los años 50 por lo menos, ¿no?